La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo, hermanitos. La paz de Cristo. Les saludamos con un feliz sábado. Es sábado hoy, el día 19 del tercer mes de 2022. Y vamos a comentar acerca de la guerra de Ucrania. Vamos a comentar algunas profecías de la Biblia, algunas historias del pasado que el Señor nos ha dado. Nosotros hemos orado mucho especialmente por el día 18, el día de ayer. Hemos orado para que pasara algo, para que el Señor interviniera de alguna manera. Hemos orado toda esta semana, de hecho, por el Purim. El Purim fue ayer y antes de ayer, 2 días de Purim. Y vamos a ver por qué el Señor en el día de ayer, Él nos dio a nosotros aquí en Instituto Madison, en la tercera hora, Segunda de Crónicas 32, que habla de una historia, de la historia de Ezequías, el buen rey de Israel que se preparó, pero que no confió en su defensa, en su ejército, sino que oró con el profeta Isaías. Y fue Dios el que envió el ángel y prácticamente mató a todo el ejército enemigo. Y también a la 9ª hora, hemos dicho que a la 3ª hora hemos recibido Segunda de Crónicas 32, y a la 9ª hora, habiendo orado, este fue después de la boda. La 3ª hora fue antes de la boda, de aquí de Instituto Madison. Y luego, después de la boda, en la 9ª hora hemos recibido Isaías 36. Isaías capítulo 36, que habla de la misma historia, pero en el libro de Isaías. Es evidentemente que no puede ser coincidencia. Evidentemente el Señor ha hablado y nos ha revelado una historia que tiene elementos que se van a cumplir con la guerra entre Ucrania y Rusia. Algo de esta historia se va a cumplir, va a pasar en esta guerra. El Señor nos ha revelado esta verdad y vamos a analizar un poco este ataque de Sennacherib. Vamos a ver qué puede ser que pase ahora entre Ucrania y Rusia. Evidentemente el ejército de los asirios representa a Rusia. Evidentemente los asirios siempre han sido un pueblo guerrero, un pueblo violento, sanguinario, un pueblo que ha sido usado por Satanás muchas veces. Y aquí notamos que después de Ezequías haberse preparado y haber fortalecido la ciudad y haber hecho lo bueno, dice, ante el Señor, viene Sennacherib, rey de los asirios, invadió a Judá, invadió todo el país. Sí, invadió un país. Aquí la semejanza es clara. Hubo ahora lugar una invasión. El país invadido fue Ucrania, un país que solamente quería vivir en paz, pero que ha sido perseguido a lo largo de los años
por Rusia. Han habido más conflictos ahí. Rusia ha quitado de Ucrania la península Crimea. Ha hecho un juego político, un referéndum, que no sabemos, pero es muy raro que 95% de la población vote de parte de Rusia, más cuando el Occidente siempre ha sido anhelo para muchos países de hacer parte de las alianzas del Occidente. Así dijo él, y anexó esa península muy importante estratégicamente, porque por ahí él tiene entrada libre a Ucrania, tiene la flota ahí, la flota naval cerca. Es muy importante ese territorio para una guerra. Él lo anexó y seguramente él tiene planes no solamente con esta Crimea, la península Crimea, sino con más países. Recientemente ha amenazado a Rumanía, ha amenazado, a los Estados Unidos, ha amenazado a varios países, ha amenazado a Bulgaria, ha amenazado a toda Europa, porque ha dicho que todo aquel que presta ayuda a Ucrania será considerado como aliado y recibirá represalias. Así que encontramos aquí a un invasor, Sennacherib, rey de los asirios, exactamente ese Putin, rey de los rusos, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Notamos que es una guerra prácticamente de ciudad en ciudad. Hay que conquistar ciudades, exactamente como está pasando ahí. Viendo pues Ezequías, estamos en 2 de Crónicas 32 con versículo 2, viendo pues Ezequías que Sennacherib había venido y que se había propuesto combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus valientes para cegar las fuentes de las aguas que estaba fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Y entonces se juntó mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría. Entonces, ¿qué hicieron? Se prepararon y cortaron las fuentes de las aguas. Y hicieron eso con un propósito. Y vamos a ver que fue lo mismo que hicieron los ucranianos. Dijeron, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vinieren? Es decir, cortaron las provisiones del camino del ejército asirio. Exactamente esta estrategia, especialmente esta estrategia la aplicaron los ucranianos. Destruyeron ahí, dejaron el camino de los rusos sin reservas de nada, ni combustible, ni trataron de quitar todo lo posible, comida, agua, todo lo que se podía, para que el ejército ruso llegara en necesidad. Y esto pasó. Eso fue lo que detuvo esa columna de 64 kilómetros de largura de máquinas de guerra que vinieron. Esa se detuvo por necesidad. Se quedaron sin gasoil, probablemente sin recursos, y fue un movimiento muy
un movimiento equivocado prácticamente por parte de Rusia hacer eso. Dice aquí, después de haber cortado el apoyo del camino del ejército asirio, dice así: se animó así Ezequías y edificó todos los muros caídos e hizo levantar las torres y otro muro por fuera y fortificó él varias ciudades. Dice, no vamos a leer todo, vamos a leer algunos versículos. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo, les habló al pueblo. Esta es otra característica que muestra la semejanza entre Ucrania y ese pueblo atacado de Israel y Jerusalén especialmente. Jerusalén representaría aquí Kiev, la capital. Y dice aquí que les habló a su corazón. Exactamente eso hizo su presidente, Zelensky. Él se quedó en el país, él aparece incluso sin protección. Él va por los hospitales, él sale por la plaza, él aparece en el público y él es un presidente, digamos, sin intenciones malignas, sin planes secretos como tienen estos, como Putin, como los grandes poderes de este mundo, como la segunda bestia de Apocalipsis 13, los Estados Unidos. Todos esos tienen intenciones secretas, están interesados en ciertas cosas, mientras que este Zelensky probablemente solamente quiere paz para su pueblo. Ucrania ha aceptado hace años entregar el armamento nuclear a Rusia, y vemos como este país ha preferido quedarse neutral, ni con Rusia, ni con el Occidente, ni con el NATO. Se quedó un poco neutral entre los dos grandes poderes políticos en este mundo. Evidentemente, ninguno de los dos poderes no quieren países neutrales, no les gustan eso, porque en un momento cualquiera un país se puede aliar con, aunque esté neutral. Eso ha pasado en las guerras mundiales, y ahora todos quieren que pertenezcan de su influencia política. Por eso Rusia, lo más certero es que quiera de nuevo recobrar el poder de influencia, el poder político para con los países que los ha perdido, la antigua URSS. Hay muchos países que se han declarado independientes, que están por ahí alrededor de Rusia. Seguramente Rusia los quiere de nuevo, y no solamente esos países. Los planes de ellos seguramente son planes como los de Hitler, ya que ese presidente tiene el mismo perfil de Hitler. Es una persona sanguinaria, los rusos en general, pero este presidente es una persona sanguinaria, no le importa. Hemos leído hoy de que ha atacado, en 3 semanas solamente ha atacado 43 o más de 40 instituciones médicas, hospitales. Ha tenido un
el propósito de atacar a los civiles, a las unidades de hospital. Esta es una demostración que es un criminal, que es gente que no tiene sentimientos, no puede sino ser influido por uno solo, por Satanás. Hay muchas señales de que él está siendo influido por Satanás mismo, incluso probablemente poseído. Su raqueta tiene un cohete, su cohete más grande, nuclear, que es el más grande del mundo, más grande que el de los americanos, se llama Satanás. Tiene el nombre de Satanás. Y hay otro también, y ha dado nombres raros. Está matando civiles. Hay grabaciones de los drones matando civiles que salen de sus coches y los matan los rusos. Han recibido órdenes el ejército ruso de matar, de manera especial de matar a los ¿cómo se llaman? Noticieros, de los reporteros que están ahí en el campo de guerra y que están protegidos con las leyes internacionales, que en cualquier guerra estos tienen protección, no se pueden tocar porque ellos llevan las noticias. Ellos no, ellos han cometido muchos crímenes de guerra, han sido ya condenados, acusados, han recibido orden, han sido acusados por muchos presidentes de crímenes, ese Putin, y se ha aliado con otros dos poderes sanguinarios también, gente sin sentimientos, sin problemas en matar civiles, los chechenos y los asirios, los musulmanes, digamos así. Bielorrusia también, ese presidente, ese dictador, porque tienen también una dictadura, son aliados de Rusia y se han alistado cerca de la frontera, probablemente para intervenir. Así que hay una tensión terrible que puede explotar en una guerra mundial. Lo que quieren hacer los Estados Unidos es pelear esta guerra, pero sin ser declarada guerra mundial. Es decir, enviar armamento a los ucranianos y que ellos peleen en su territorio y que toda la guerra mundial se dé allá en su territorio. Eso dejaría al medio a los civiles. Los civiles serían los que van a sufrir. Aquí vemos también la crueldad de los americanos, que son gente también que no les importa si tienen que incendiar y matar civiles. Lo han demostrado en otras guerras. En Isaías 36, con el versículo 12, muestra lo mismo, las intenciones del rey de Asiria. Dice: ¿acaso me envió mi Señor a ti y a tu Señor, a que dijese estas palabras, y no a los hombres que están sobre el muro, para que coman su estiércol y beban su orina con vosotros? Si el rey de Israel decidía oponerse, pues Asiria no tenía problemas en matar a los civiles.
la gente, las personas. Y Sí. aquí lo declara, que estaba enviado no solo al rey y a sus mensajeros, sino a todos. Sí, y su lenguaje, su manera de hablar fea, es también la manera de estos criminales, presidentes, reyes criminales como Putin. Zelensky se ve que es un presidente del pueblo, digamos así, un presidente noble de espíritu. Ha sido dispuesto a estar ahí en medio de los ataques de Rusia sin temer la muerte. Ha llamado a todo su pueblo a participar, pero sin obligar. Solo ha prohibido la salida de la gente entre 18 y 60 años, pero a las mujeres no los ha obligado, son voluntarias. Y, no hay esta actitud totalitaria como la de Putin. Vamos a leer un poco más aquí en Segunda de Crónicas. Dice: hemos quedado cuando Ezequías les habló de corazón, dice. Y eso pasó varias veces desde el principio de la guerra, que Zelensky habló de corazón, y habló no solamente a su pueblo, y habló también a la Unión Europea, a los Estados Unidos. Alemania y a varios países individuales. Sí, les habló allá en su reunión a través de videocámara, y les habló implorando su ayuda, implorándoles que se pusieran en su lugar, y todo apelando a los sentimientos humanos, y vemos que son otras clases, no todos los presidentes, porque han habido países que han ayudado con gozo, con alegría. Polonia fue uno, y probablemente Polonia son el presidente es más sensible que otros presidentes occidentales, de Europa Occidental. España ayudó varios países, pero Polonia fue dispuesta a arriesgar la guerra porque mandó todos sus aviones, quiso enviarlos, y no se aceptó. No aceptó los Estados Unidos. Notamos aquí los intereses políticos dejando a la pobre población morir. Cada segundo es importante, no se pueden dejar días tras días. Han programado reuniones para la otra semana sin pensar que en cada minuto se morían personas ahí. Por eso, en el final de la historia de este mundo, los reyes de este mundo se van a morir, van a recibir en su propia vida la ayuda, lo que otros han sufrido debido a la falta de acción de ellos. Porque estar sin actuar en una situación de crisis, dice Elena de White, es la peor hostilidad a Dios. Y dice, después de eso, después de haber dicho Ezequías, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Notamos la confianza total que el pueblo tenía en Ezequías, porque era un rey que tenía el Espíritu Santo. La misma confianza la tiene el presidente de Ucrania. Esa es una señal de que él también tenga el Espíritu Santo, porque siempre
los buenos son oprimidos por los malos. ¿Sí? Los que atacan, esos, creo que casi en la mayoría o en todos los casos, los que atacan son impulsados por Satanás. Los que se defienden, estos suelen ser los buenos. Y ahora otra vez Sennacherib, rey de los asirios, habló al pueblo y les preguntó: ¿en quién confiáis vosotros que permanecéis sitiados en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a morir de hambre y de sed. Notamos qué estrategia tiene este Sennacherib. Es una estrategia de intimidar, de hacer, de derrumbar psíquicamente al ejército. Exactamente esta estrategia la aplican Putin también, y la aplica con su propia población, en su propio país. Esto es público. Él está mintiendo a través de la televisión. Está mintiendo a todo el país acerca de la guerra de Ucrania. Está mintiendo por el conflicto, por cómo empezó y qué está pasando ahí. Mantiene a todo su pueblo en mentira. Este es una señal de dictadura. Él es un malvado que está engañando a su propio pueblo, está mandando a sus soldados a la muerte, está amenazando a un mundo entero, y seguramente él se va a terminar mal eso para con él. Pero dice que un solo pecador hace mucho daño. Es decir, este presidente, si va a seguir vivir por algún tiempo, va a hacer mucho daño si no es detenido de alguna manera. No vamos a leer todo el discurso de Sennacherib. Vamos a pasar de estos. Versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y fíjense ahora qué ha pasado en este conflicto, que a diferencia del de Ucrania, este no ha llegado a pelearse, pero vamos a ver que Jehová envió un ángel, el cual hirió a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes. Notamos que no se han escapado esos malvados capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y dice: se volvió por tanto con vergüenza de su rostro a su tierra, y fue matado ahí por sus hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria. Notamos que Dios puede intervenir. De esta manera intervino con milagros en las otras guerras mundiales que hubo lugar, por oración del pueblo. Por eso es importante que los que saben orar, los que conocen a Dios, confían en Dios, tienen fe. Su responsabilidad, dice la Biblia, dice que los que oran, los que saben orar, que oren a Dios. Los que saben cantar, que canten. Los que, cada uno con su don, tienen que ponerlo por obra. Así que nuestro deber como cristianos es orar
no solamente orar, sino ayudar a los refugiados. Pero más que ayudar, la oración hace mucho. La oración puede cambiar el curso de la historia. Tenemos que orar mucho y el Señor puede derrotar a ese rey malvado, criminal, como fue este Sennacherib, que dijo que ninguno de los otros reyes no escaparon de sus manos y otros reinos. Él había conquistado todo. Es un rey orgulloso como Nabucodonosor y fue vencido. Ese Putin también es un rey orgulloso de su poder, de su país, de lo que ha logrado, de su posición. Así que todas las señales que tenemos, indican que este rey malvado va a hacer mucho daño, probablemente si va a ser dejado, pero que es muy probable que el Señor lo derrote, que de alguna manera, por alguna intervención, porque el ángel aquí, y versículo 21, y Jehová envió un ángel, el ángel puede ser un símbolo de alguna ayuda, de alguna intervención, por ejemplo, por el ángel protector de los países miembros de la OTAN. El ángel protector son los ejércitos. El ejército es un ángel protector. Sí, para un país es su ángel protector. Hay un ejército reunido de muchos países, entre cuales los Estados Unidos también, se llama OTAN. Es muy probable que la OTAN interviniera. Si interviene OTAN, esta es guerra mundial. Por eso ellos de momento están solo introduciendo armamento, pero esto permite a Rusia matar más y más y más y a destruir más ciudades y más población. Hay también una posibilidad que otro país que no está en OTAN saldrá para ayudar, para apoyar a Ucrania, o que algún país salga de OTAN para ayudar a Ucrania. Hay varias posibilidades. Hay países en este mundo que tienen incluso más ejército que Rusia. Sí, por ejemplo, India, y no solamente India, hay Tailandia, me parece, hay Corea, China es poder grande, pero hay países más pequeños que tienen un ejército muy grande. Ojalá que no intervinieran en los países esos árabes y otros sí se aprovecharan de esta guerra. Pero por eso tenemos que orar al Señor para que Él haga algo. Él sabe la manera más rápida y menos dañina de parar esta guerra. Pero lo que sabemos seguro es que las guerras son una advertencia. El Señor primeramente habla y luego Él habla más fuerte y luego Él advierte gritando y luego Él amenaza en la Biblia y luego, si todavía no se despierta su pueblo, Él permite guerra. Él permite un ataque como esto o otro. Este puede ser simplemente una aprobación, como le pasó a Job, ¿sí? Para dar testimonio para la gloria de Dios este rey.
Pero hay otras situaciones con el pueblo estando en apostasía, cuando es atacado, es llevado preso. Así que esa guerra tiene como propósito para nosotros despertarse la Odisea que duerme. Y también el Señor está analizando todos los pensamientos que hay en los corazones de toda la humanidad para con esta guerra, y de esa manera Él mira quién es suyo y quién no es suyo. Y también Él está juzgando las naciones. La nación habla a través de las leyes y decisiones que se dan a nivel alto, y es el juicio de las naciones. Hay una nación oprimida que se ha humillado, que ha renunciado a sus armas más poderosas, las armas nucleares, que no ha tenido ninguna intención a pelear con ningún otro país, y ahora este país, Ucrania, es atacado, es oprimido por un enemigo, y la manera de cómo los otros países actúan será su juicio. Vamos ahora a Isaías capítulo 36 y vamos a ver unos detalles más acerca de esta historia tan interesante donde Jehová de los ejércitos ha intervenido de manera militar, ¿sí? Y aquí vemos que Jehová, que algunos y muchos cristianos piensan que ha cambiado y que ahora es solamente amor, que no interviene en las guerras, vamos a ver que Él ha enviado a su ángel. Sí, los ángeles, Él tiene ángeles guerreros, Él tiene ángeles que matan también, que castigan, tienen que aplicar el juicio que Él da. Siempre es con un propósito ágape, con un propósito para defender a otros, a los santos, a los buenos. Y aquí en Isaías 36 encontramos que Sennacherib entró en el país, todo el país, y atacó muchas ciudades, pero él se quedó en Laquis. Rabsaces significa el jefe de los coperos. Y ahí la ciudad donde se quedó el rey, la ciudad donde se quedó el rey de Asiria, Sennacherib, se llama Laquis, que significa invencible. Y notamos que este Putin, él está ahí en su ciudad invencible, en su país invisible, y probablemente se cree invisible, porque Rusia es un territorio muy difícil para los demás países, hace mucho frío, y seguramente él se cree invencible en sí mismo. Por eso está hablando tan, ¿cómo decir?, con tanta hostilidad contra los otros poderes de este mundo. No tiene miedo Putin. Él amenazó incluso con usar es el armamento nuclear. Es un poder, es un rey muy inestable, muy imprevisible, como fue Hitler. Es un peligro constante en esta tierra, y probablemente el conflicto del que se habla ya
en Mateo 24 y las guerras mundiales o la guerra mundial que habrá lugar involucrará a Rusia. Seguramente habrá algún conflicto entre Rusia y los demás poderes, los Estados Unidos, los otros países más pequeños de Asia, o son poderes grandes algunos, pero no sé si tienen tanta connotación en la Biblia, pero Rusia sí. Rusia es el país del comunismo y el comunismo ha sido un enemigo de Dios. El comunismo quiso borrar el nombre de Dios, digamos así. Es un poder ateísta, ese rey del sur, poder ateísta. Y por eso Satanás lo ha usado mucho para hacer daño a mucho pueblo de Dios. Es un poder que quita las libertades que Dios ha dado al hombre, quita la libertad. Hay todavía algunos poderes comunistas en este mundo, pero Rusia demuestra que no es un poder capitalista o es un poder comunista. Ahí hay mucha mafia política y estos son los que dirigen y que absorben, que usan, que quitan el dinero de la población y manipulan a la población. En un país libre no se manipula a la población. En Rumanía, en el tiempo del comunismo, Ceausescu, otro dictador loco, mentía al pueblo, mantenía al pueblo en un informe muy brillante acerca de su poder económico y todo lo que pasaba. Eran mentiras, todos sabían. Él era violento, era un criminal. Él mataba a mucha población y él perseguía a las iglesias cristianas y los encerraba a los pastores y a los cristianos. Vamos a mirar un poco más aquí en Isaías 36. Dice: después de haber Rabsaces amenazado y hablado con Ezequías, dice en el versículo 6: he aquí que confías en este bordón de caña frágil en Egipto, sobre el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y se atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Aquí este Faraón puede representar muy bien los Estados Unidos. Todos los que confían en su ayuda. Finalmente, ¿qué pasa con esos países? Donde entran los Estados Unidos, les quitan todos los recursos y prácticamente quedan los países destrozados. Ellos no son, Estados Unidos no es un poder que quiera el bien de algún país. Ellos siguen sus propios intereses. No les importa de la población. Ese es el Faraón. Y sigue diciendo: y si me dijeres, en Jehová nuestro Dios confiamos, dice: no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. Tenemos que mencionar también que hay otro señal. El presidente de Ucrania, Zelensky, es un judío. Y esto es
algo raro, él es el primero de lo que sabemos, y justo con él empezó esta guerra. Notamos otra semejanza que hay aquí. Rabsaces hizo algo, habló en el idioma arameo, hebreo, habló en el idioma del pueblo, para que escuchara todo el pueblo. No habló solamente con los enviados de Ezequías, sino habló fuerte y habló públicamente, habló para que todos escucharan y para que se le cortaran sus corazones, como se dice, para que se desanimaran. Le imploraron: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua judaica, a oído del pueblo. No le importó. Ese presidente, es posible que haga esta estrategia de desanimar, que aplique esa estrategia de desanimar y de poner a los que saben de informática y crear videos, lanzarlos en los medios de comunicaciones, videos de propaganda en el idioma directo de ellos, de los ucranianos, con informes falsos, con mentiras, ¿sí? O con amenazas. Es muy probable eso. Nosotros no sabemos ucraniano para comprobar los videos en ucraniano, pero es una estrategia de Satanás mismo, hacer eso, usar mentira. Dice que esta es la cola, su cola con la cual arrastra a sus víctimas, es la mentira. La mentira para llegar al crimen. Finalmente llega a matar a las personas. Y dice que entonces Rabsaces se puso en pie y gritó a grande voz en lengua judaica. Notamos que es una estrategia que está haciendo de amenazar. Y es la estrategia que está haciendo ahora Putin para con todos los países, porque está amenazando prácticamente a todos. Él tiene una gran confianza en su poder. Exactamente como pensó Nabucodonosor antes de su caída. Solamente que Nabucodonosor no fue un rey tan maligno como este Putin, ese criminal que está matando civiles inocentes, está atacando hospitales, un teatro donde había civiles, aunque escribía ahí niños. Han hecho pancartas con niño, con esa palabra, y para que vieran los rusos. No les importan. Y miren qué gritó él. Dice así: no escuchéis a Ezequías, versículo 16, porque el rey de Asiria dice así: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y vino, tierra de pan y de viñas. Esas palabras ¿son verdaderas o son mentiras? Seguramente mentiras, porque proviene de una mente poseída por Satanás. Y son muy similares con las intenciones oficiales declaradas de Rusia, de Putin, porque
Él ha dicho que solo quiere dejar Ucrania sin ejército, un país neutral, y él vuelve otra vez en Rusia. Aún en eso ha mentido porque ha dado otras motivaciones para la guerra también. Esta es una que ha dado, luego ha dado otra y ha dicho que se cometían en no sé qué ciudad genocidio, crímenes. ¿Sí? Dice que los ucranianos cometían crímenes y por eso en Donbass. Pero la verdad es que los rusos, el Putin, ha mentido. Él ha tenido una intención oculta. Él ha comenzado la guerra contra Ucrania, ahí desde dentro, entre separatistas rusos y los otros. Esa guerra comenzó hace varios años atrás. Es una continuación prácticamente de esa guerra. Ellos no aceptan ninguna influencia occidental en Ucrania. La consideran territorio ruso. Él ha actuado de una manera malvada porque él ha empezado a amenazar desde bastantes tiempo antes, desde más de un mes antes. Se ha amenazado con los americanos. Los americanos han dicho que si va a atacar, estamos preparados, han dicho ellos. Estamos listos y van a pagar un alto precio, dijo Biden. Entonces, Rusia ha comenzado a enviar ejército ahí a la frontera, entrenándose, y Putin ha dicho que no van a invadir, no van a entrar, no van a hacer guerra. Eso ha dicho él. Otra mentira suya, porque él ha invadido. Notamos cómo el diablo está usando su cola para hacer daño y también para engañar, mantener a su propio pueblo engañado y tener la opinión pública de su lado, tener la población de su lado, porque de otra manera seguramente harían revolución y lo bajarían. Así que este Putin claramente es este Sennacherib que quiere invadir, que usa mentira, que usa amenazas. Notamos que aquí, en esta historia, el Ezequías oró. Seguramente no tengo duda de que Zelensky, siendo judío, él conoce a Dios. Lo hemos visto allá en su parlamento con una Biblia, poniendo la mano sobre una Biblia. Seguramente él está orando, está pidiendo a Dios también ayuda, está implorando la ayuda de los otros pueblos, no está amenazando, está simplemente apelando a sus sentimientos de hombres, de humanos, está apelando al amor. Notamos que es una guerra entre el bien y el mal prácticamente, el bien y el mal. Lo que podemos comprender es que los vientos, los 4 vientos de la tierra, que quieren soplar y traer destrucción sobre la faz de la tierra, quieren
comenzar ya. Satanás quiere comenzar las guerras, esas guerras destructivas mundiales con armamento avanzado para destruir a la población, para matar a la población, lo que Putin está haciendo. Él está cazando a los periodistas, está matando a los civiles, a los niños. No le importa. Es un poder sanguinario, como lo nombra la Biblia. Y todos los poderes sanguinarios van a terminar siendo ellos destruidos. Pero un solo pecador, dice la Biblia, hace mucho daño. Así que nosotros tenemos que comprender eso y orar más fervientemente para que el Señor interviniera y hacer algo. Nosotros hemos dicho y el Señor nos ha dirigido para pensar que en Purim, el Purim que fue ayer y antes de ayer, los 2 días de Purim, pasara algo, pasara alguna liberación o alguna ayuda, porque los judíos en tiempo de Esther, en Purim, recibieron armamento, recibieron gente por parte del exterior, y notamos que exactamente esto ha pasado. Esto ha pasado antes del Purim, como en tiempo de Esther, antes del Purim. Mucha gente extranjera se ha puesto de su lado. Ellos han recibido ayuda, tal como Ucrania ha recibido ayuda. Tienen un ejército, una legión extranjera como de 100,000 personas, sin experiencia, pero son muchas. Y tienen armas avanzadas, armas buenas. En el primer día de Purim, la Corte de Justicia Internacional decidió y mandó a Putin a retirarse de Ucrania. Y el día siguiente se publicó que los Estados Unidos han decidido a apoyar a Ucrania con equipo y armamento de 800 millones de dólares. Sí, es mucho, una ayuda muy, muy grande. Notamos aquí también las intenciones de los Estados Unidos, porque ellos no tiran con el dinero así, sin tener intenciones. Ellos lo prestarían, pero estas son ayudas, no hay obligación de devolver nada, son préstamos, sino son ayudas, son regalos prácticamente. Ellos tienen interés de llevar guerra con los rusos, con Putin. Putin es una amenaza, es un poder rival. Seguramente los americanos quieren ser el único poder en esta tierra. Pero mientras tanto, para el pueblo de Ucrania es una ayuda. El Señor también está involucrado en eso. Los ángeles del Señor trabajan a nivel político también. Donde se toman decisiones en esas reuniones, Elena de White dice que Dios tiene sus ángeles y sus personas, sus hombres, que hablan en favor del bien. Y entonces nosotros creemos que el Señor va a ganar todo eso, va a resolver de alguna manera. En Purim
tristemente no se terminó la guerra, pero por lo menos recibieron ayuda. Seguramente esas armas prometidas, este armamento y dinero, les llegó probablemente en tiempo de Purim, y así se cumplió la profecía de Purim. Ellos ya llevaban, creo que más de una semana, implorando por armamento, que ya habían quedado sin armamento. Ellos lucharon bastantes días sin armamento antiaéreo o antitanque. Y hay videos donde declaran, donde muestran cómo llegaron ellos a luchar sin estos misiles antitanque, y cómo derivaban tanques o cómo luchaban contra ellos sin armas adecuadas. Así que esto viene como un vaso de agua, una bendición para ellos para poder luchar. Queremos advertir también a todos acerca de la desinformación que se usa. Han dicho que hay unas 7,000 cuentas nuevas, 6,000 o 7,000 cuentas nuevas en YouTube que presentan imágenes o hablan, y que posiblemente muchas son para desinformar. Seguramente que los rusos también hacen lo mismo, están mintiendo a la población, desinformando. Así que hay que escuchar noticias de fuente segura. Hay youtubers que dicen mentiras muy grandes. Un piloto que había derribado 6 aviones rusos no es ningún piloto, es un youtuber de América, de los Estados Unidos, le muestra la foto. Y así otros, algunos usan imágenes de películas de guerra, otros imágenes de juegos de guerra, juegos video de guerra. Así que hay que tener mucha atención a lo que miramos para no quedar mentidos o amenazados con esas amenazas de Sennacherib. El Señor nos ha dado esto para este día de Purim que ha pasado, un día muy esperado por nosotros. No sabíamos por qué el Señor nos había dicho que teníamos que casarnos en Purim, que era un día muy importante este año. Y luego hemos sabido porque se trataba de esta guerra que prácticamente algunos oficiales ya la llaman guerra mundial. Está involucrado todo el mundo. Es una guerra mundial. Es una guerra que amenaza también transformarse en una guerra mundial de verdad, de manera abierta. Ahora es una guerra mundial de manera oculta, pero ojalá que no se transforme muy pronto en guerra mundial. En este caso, todos los países involucrados estarían en la misma situación que Ucrania. Ya no habrá más seguridad, no habrá más noches tranquilas de descanso. Cada uno en su casa se sentirá amenazado en cada momento. Y en Oseas dice que me casaré contigo en juicio y justicia. Así tiene lugar el matrimonio del Señor.
Y en Joel 3 habla claramente del juicio de las naciones. Todas las naciones en la valle de Josafat, la valle de decisión, el valle de decisión. Y esto es que están haciendo ahora. Cada país está tomando decisiones a través de cual serán juzgados todos los países. Es como un matrimonio que empieza en juicio y justicia. Sí, el Señor hace unos juicios de salvación ahora. Él hace un juicio para saber quiénes son dispuestos de defender el bien, de estar de parte de Dios. Es casi un juicio semejante al de Armagedón, pero es un juicio previo, no es el Armagedón. Todavía no hemos entrado en el tiempo de angustia, esperamos nosotros. Esto debe pasar en el otoño de 2022 o 2023. Se entraría en el tiempo de angustia de las naciones. Es decir, posiblemente esta guerra explote en una guerra mundial más allá, dentro de unos meses. Hasta entonces puede durar muchos meses el conflicto, así como está ahora, poco a poco avanzando, ya que Putin ha cambiado la táctica, la estrategia militar. Al principio usó una estrategia de repente, con un ataque repentino, y ahora está usando una estrategia de combate y de avance poco a poco. Pero los especialistas estiman meses, todavía meses de guerra. Nosotros, como hemos dicho, tenemos que orar y tenemos que abrir nuestras Biblias y tratar de comprender lo que reserva el futuro. Ese es el deber de los que estudian las profecías. Es nuestro deber, por eso comentamos estos eventos políticos. No es solamente por hablar, sino es para revelar lo que el Señor nos ha dado, para ver qué semejanzas hay en estas historias. Y en esta de Sennacherib vemos muchas semejanzas y solamente podemos comprender que Dios intervendrá. Dios de alguna manera usará un ángel. No sabemos este ángel qué naturaleza tendrá, si será un país que intervendrá, si será NATO, el ejército de la coalición de los países miembros NATO, o de qué manera recibirá esta ayuda de este ángel, ese ángel que matará al ejército enemigo. Cierto es que esta guerra se terminará con la vergüenza de Putin, porque así se dice, y con la muerte de Putin, porque Sennacherib había vuelto después del ángel matar a todo su ejército y sus generales, sus principales, retrocedió a su país y ahí fue matado de sus propios hijos. Así que el final lo sabemos. Putin será derrotado y posiblemente será matado. Y aunque pasara eso, y aunque eso se quedara solamente como una señal, una advertencia sobre el mundo, que sepamos que este conflicto no será el último.
Mateo 24 nos advierte claramente que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Así que todavía habrán guerras, angustia de las naciones, significa guerras, porque dice de rumores de guerra, noticias de guerra. Esto será el principio de los dolores. Así que no hagamos muchos planes de prosperidad. En este mundo mejor hagamos planes de construirnos refugios, no búnkeres en las ciudades, sino refugios allá, como Noé construyó lejos de las ciudades allá un barco para salvarse. De la misma manera tenemos que hacer nosotros, construir refugios, comprar fincas de buena tierra para cultivarlo, porque habrá hambre. Nosotros tenemos que tener reservas de cereales, como José en Egipto hizo para los 7 años malos. 7 años, hasta la cifra de los años de José, indica hacia la última semana de años de esta tierra, los últimos 7 años. Serán años seguramente de vacas flacas, de hambre, de necesidad, de guerra, de enfermedad, de todos vendrán encima juntos. Habrán varios tipos de angustias. Así que este mundo tendrá que hacer frente a todos, a todo lo que vendrá. Los cristianos que leen sus Biblias y comprenden deben hacer lo que dice la Biblia. De otra manera no se escaparán con vida de lo que vendrá sobre este mundo. Los únicos que se escaparán con vida serán los que se hayan preparado. ¿Sí? Los sabios. En Daniel los llama los entendidos. Los entendidos entenderán y huirán de delante del peligro. Pero los simples, ¿sí?, o los necios, o los que no entienden, como por ejemplo la Odisea, tristemente perecerán en las angustias de las naciones. Que el Señor bendiga a Israel, que el Señor nos ayude a estar informados y a seguir analizando todos estos eventos, comparándolos con las profecías de la Biblia. Nosotros aquí no escogemos cuál profecía y cuál historia encaja con lo que pasa, sino el Señor mismo nos da en los cultos todos estos textos que les presentamos, y es evidente la semejanza entre estas historias. Ojalá que el final de lo que está pasando sea el mismo con el final de esa historia de Ezequías, y que el rey Ezequías, el presidente Zelensky, tenga esa inspiración de orar a Jehová de los ejércitos y de confiar no en las armas enviadas por los americanos, aunque son también una ayuda, sino en la intervención de Dios, y que quede puro de corazón, sin mancillarse con compromisos con estos poderes malignos. Jehová bendiga a Ucrania, Jehová libere a Ucrania, Jehová haga brillar su rostro sobre Ucrania y tenga misericordia, y Jehová alce su rostro sobre Ucrania y traiga la paz. Este es nuestro deseo y la bendición que deseamos para estos oprimidos, pobres oprimidos. Bendiciones.
El Señor les bendiga.